Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 14 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo, el evangelista relata varios eventos importantes en la vida de Jesús. Estos eventos son del versículo 1 al 12, la muerte de Juan el Bautista. Un evento muy trágico, un evento duro y triste. Luego del versículo 13 al 21 presenta el evento de la multiplicación de los panes y los peces, un milagro maravilloso. Del versículo 22 al 33 Jesús camina sobre el mar, calma la tormenta. Hay unas lecciones importantísimas allí que ya vamos a destacar. Y del versículo 34 al 36 la curación de los enfermos en Genesaret. La aplicación que podemos sacar de estos relatos y de este capítulo es no dejar que el miedo o la duda nos impidan seguir a Jesús. Lo encontramos en los textos 22 al 33. Del 13 al 21 podemos sacar unas lecciones como confiar en la provisión y el cuidado de Dios en nuestras necesidades. Y en los primeros versículos del 1 al 12 podemos sacar lecciones como no rendirnos ante la adversidad o la persecución, tal cual lo hizo Juan el Bautista. Él se mantuvo fiel a pesar que estaba encarcelado y todo lo demás y la forma en cómo murió, pero nunca desistió, estuvo allí. Y del versículo 13 al 21 sacaremos una lección como servir a los demás y mostrar compasión. Allí en el relato de Cristo Jesús sobre la multiplicación de los panes y los peces, ya leeremos un poco esto. Y del versículo 34 al 36 debemos buscar sanidad y el bienestar en Jesús. Es interesante todo esto que encontramos en el capítulo 14 de Mateo. Varias preguntas quiero hacerte para que reflexiones acerca de lo que es Cristo en tu vida. Primera pregunta: ¿qué me impide seguir a Jesús con fe y confianza? Segunda pregunta: ¿cómo puedo confiar más en la provisión y el cuidado de Dios en mi vida? Tercera pregunta: ¿qué me hace rendirme ante la adversidad o la persecución? Cuarta pregunta: ¿cómo puedo servir a los demás y mostrar compasión en mi vida diaria? Y quinta pregunta: ¿necesito buscar la sanidad y el bienestar en Jesús en algún área de mi vida? Es importante que podamos reflexionar en estas preguntas y a lo largo del capítulo 14 podamos responderlas y llegar a una conclusión. Leamos entonces la Biblia, Mateo capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: «Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes». Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: «No te es lícito tenerla». Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella le presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Qué triste relato acerca de la muerte de este hombre que se encargó de preparar el camino del Salvador. Qué triste el fin de un hombre que se encargó de predicar el evangelio de salvación, de un hombre que se encargó en servir, podríamos decir, pero ¿qué recompensa tuvo? Dedicó su vida, toda su vida a predicar, toda su vida a instruir, toda su vida a cumplir la misión de Cristo. ¿Y por qué murió de esa manera? Tal vez alguno podría preguntar: ¿por qué Dios lo dejó morir así? ¿Por qué Dios no lo ayudó? Son preguntas que a veces llegan a la mente humana, pero no son preguntas que debemos dejar que queden allí, porque
No es Dios quien acabó con la vida de Juan el Bautista. No es que Dios no haya querido ayudarlo. Lo que pasa es que esas son las consecuencias. Recuerda que ya hemos estudiado esto en los capítulos anteriores, cuando Jesús dijo acerca de las persecuciones, acerca de las luchas espirituales y guerras que encontraríamos cuando aceptamos el mensaje de Dios y el desafío más bien, o la misión de predicar este evangelio. Y Juan el Bautista recibió estas consecuencias fatales, pero él se mantuvo fiel. Sí, murió, pero resucitará en el día final y recibirá la recompensa, ahora sí, la recompensa que Dios ha prometido a todos los que le aman. Es que Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 es muy claro cuando dice el texto: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al vencedor, dice, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Nótese bien, de la segunda muerte, el vencedor. No dice nada acerca de la primera muerte, porque puede que en la primera muerte nosotros suframos y muramos tal vez. Vamos a sufrir, vamos a pasar momentos difíciles, duros, pero es que la promesa no es tanto librarnos de esta muerte, sino de la segunda muerte. Todo el que venza y el que se mantenga fiel al Señor, aunque muera por causa del Evangelio, resucitará en el día final y vivirá por toda la eternidad al lado de nuestro Padre. Esta es una recompensa inmensa y esto lo tenía claro Juan el Bautista, por eso se mantuvo fiel. Ahora, cuando Jesús recibe esta noticia, es interesante porque el versículo 13 y 14 dice el texto algo muy importante que nos da unas lecciones grandes sobre la compasión, sobre el valor y el esfuerzo que nosotros debemos tener. Oyéndole Jesús, dice, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde las ciudades. Mira, Jesús era un ser humano. Jesús, al igual que nosotros, él se entristecía, pasaba momentos difíciles y ahora se entera de la forma en cómo muere su primo Juan el Bautista. Es dolorosa esta noticia y él se retira. Mateo sugiere que por esta noticia Jesús se retira a un lugar desierto a orar, pero también a llorar porque está pasando un momento difícil. Pero cuando la gente sabe, cuando la gente escucha y sabe hacia dónde va Jesús, ellos lo siguen. Era Jesús el que estaba pasando por ese momento difícil. Era Jesús quien había recibido la noticia de la muerte de Juan. Y no solamente la muerte, sino la forma en cómo murió Juan el Bautista. Lo decapitaron. Fue una muerte ignominiosa, vergonzosa, terrible, la forma en cómo murió. Y todo esto le dio dolor a Jesús y se retiró solo a un lugar a orar y a llorar. Pero cuando la gente llega allí, y esto es muy valioso, querido hermano, lecciones importantísimas aquí en el versículo 14. Cuando Jesús sale, dice el texto bíblico, saliendo de allí, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Nótese bien, Jesús sale y ve a la multitud. Era la multitud la que debía consolar a Jesús, pues era Jesús quien estaba pasando por un momento difícil, así que era la multitud la que debía consolar a Jesús. Cuando nosotros vamos a un velorio, vamos a consolar a la familia afectada porque ha perdido un ser querido. Esto es lo normal, vamos a consolarles. Como iglesia les ofrecemos un culto, no al muerto porque ya él no sabe ni entiende, pero sí a la familia que está viva y a los amigos que están allí. Les damos un mensaje de esperanza, un mensaje de fortaleza, porque eso es lo normal. Vamos a consolar a aquella familia que está afectada. Así que lo normal era que la gente viniese a consolar a Jesús, pero no fue así. Porque Jesús fue el que consoló a las personas, pues sintió compasión de ellas y empezó a sanarlas a todas. Este es el verdadero líder, querido hermano. Un líder puede pasar por momentos difíciles. Un líder puede estar pasando por un momento duro, por una tristeza, pero no debe demostrar debilidad ante las personas. Él debe mostrar fortaleza, firmeza, porque debe dar el ejemplo que en Cristo Jesús encuentra esa paz que nadie más le puede dar. Este es el rol del líder, este es el momento difícil. No es que Jesús no estuviese triste, no es que Jesús no estuviese llorando, claro que sí,
pero en este momento fue más importante el compartir el evangelio, el tener compasión, el ayudar a aquellas personas que la tristeza que él tenía en el corazón. Esto debemos comprenderlo muy bien, querido líder. Tal vez estás pasando por un momento difícil. Mira, no es malo, no es pecado estar tristes, no es pecado llorar, no es pecado sentir dolor, eso no es pecado. El pecado se convierte en cuando ese dolor y esa tristeza nos impiden cumplir la misión que Cristo nos ha dejado. Muchos por su tristeza, muchos por su momento doloroso, dejan de servir al Señor, dejan de predicar el Evangelio, porque están encerrados, enfrascados en su tristeza. Eso sí es pecado. Jesús estaba triste, pero esa tristeza no lo enfrascó, sino al contrario, Él salió, se olvidó de la tristeza y empezó a atender a la gente. Mira el milagro maravilloso que hizo. No vamos a leerlo todo porque tú puedes leer allí en el texto bíblico, pero alimentó a la multitud. Y dice el versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una cantidad impresionante. Si eran 5,000 hombres y no se contaron las mujeres y los niños, no quiere decir que ellas no comieron. Claro, comieron, pero no están dentro del conteo. Entonces, si son 5,000 hombres y las mujeres siempre son más abundantes, ponle unas 10,000 mujeres y niños unos 5,000. O sea, unas 20,000 personas aproximadamente había en aquel lugar. Y todas fueron alimentadas. Impresionante. Qué maravilloso milagro. Un milagro poderoso. Ahora, cuando la gente ve esto, ellos inmediatamente piensan en que este realmente debería ser su rey, porque este rey los podría alimentar, podría darles el sustento diario sin necesidad de ellos trabajar. Este rey, cuando los soldados que salieran a la guerra llegasen heridos, este rey los podría sanar. La gente vio todo esto. Y cuando lo ve, entonces intentan tomar por las fuerzas a Jesús para nombrarlo rey. Y dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Cuando Jesús siente y percibe esto, este sentimiento que hay en la gente de querer forzarlo y nombrarlo rey, él inmediatamente expulsa a los discípulos. Y el deseo de toda la gente es página 341, la sierva del Señor hace la referencia y dice, aquí por primera vez se registra que Jesús debió hablar a sus discípulos con autoridad y vigor. ¿Por qué? Porque ellos eran los primeros que estaban allí. Dice el deseo de toda la gente, es página 665. Al percatarse del sentimiento de la multitud, los discípulos tomaron la iniciativa y estuvieron a punto de proclamar a Jesús como Rey de Israel. Judas fue el primero de los 12 en percibir la importancia del sentimiento popular y fue él quien inició el proyecto de coronar a Cristo como rey. Ellos vieron la oportunidad de sus vidas. Si nombraban a Jesús como rey, ellos serían los primeros allí en el reino, tendrían fama, popularidad, poder. Esto fue lo que pensó Judas, porque su interés era en el dinero. Por eso Jesús, al ver esto, y sentir la presencia de Satanás allí en medio de la multitud, moviéndole los corazones para interrumpir la misión de Cristo, porque este era el propósito de Satanás, hacer lo que fuese para interrumpir la misión de Cristo. Y cuando Jesús lo vio, entonces expulsa a los discípulos. Ahora mira, los discípulos empiezan una ruta. Aquel lago de Genesaret es el mismo mar de Galilea o el mismo mar de Tiberias. El lago de Genesaret es el mismo, no era un mar realmente, simplemente que era un lago grande que producía olas, y al producir olas entonces se le conocía como mar, porque tenía playa y todo, pero realmente era un lago, y de allí era la desembocadura del Jordán. Es el mismo río Jordán, solo que se producía un lago grande, y el Jordán bajaba y llegaba hasta el mar Muerto. Pero allí en ese lago o en ese mar de Galilea o en ese mar de Tiberias fue donde ocurrieron muchos milagros de Jesús, y esto ocurrió así. Así que la ruta que iban a emprender los discípulos hacia donde los envió Jesús, máximo por mucho tiempo, 2 horas se demoraba. Los comentadores dicen que en aquel lago frecuentaban mucho las tormentas después de las 8 de la noche. Así que si los discípulos hubiesen obedecido la voz de Jesús cuando Él les dijo, váyanse,
no hubiesen pasado por la amarga experiencia de esta tormenta. Pero ellos quedaron vacilando. Dice el versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Jesús habló con autoridad y fue a orar. La gente en ese momento no pudo decir nada, quedaron quietos, en stop, porque la autoridad con la cual habló Jesús fue una autoridad tremenda, y los discípulos se fueron y la gente quedó quieta. Satanás tembló porque no pudo hacer nada. Satanás tuvo miedo en ese momento cuando Jesús habló con autoridad. Esto es maravilloso, querido hermano, y esa es la autoridad que Dios quiere que nosotros como hijos suyos tengamos sobre Satanás. Cuando Satanás se pone en nuestro camino para desviarnos, para interrumpirnos y hacernos desconcentrar de la misión que Dios nos ha puesto, es allí cuando nosotros debemos hablar como Jesús a la multitud y con autoridad calmar al enemigo y calmar todas estas tendencias que nos hacen desviar. Los discípulos entonces llegan allí a la barca y en vez de emprender el viaje como Jesús les dijo, empezaron a discutir entre ellos, porque Judas, tal vez culpando a Pedro, a Juan y a los demás, porque era el más interesado de que Jesús fuese nombrado rey, así que estaban chasqueados, enojados, y se demoraron. Y cuando emprendieron la marcha, pues ya la tormenta estaba llegando, y dice el versículo 24, y la barca ya estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Comentario bíblico adventista, me llama la atención lo que dice. El viento era contrario y también sus corazones estaban contrariados. Pero en la providencia divina, el tormentoso mar paradójicamente pudo aquietar la tormenta que rugía en su alma. Del mismo modo, a veces nos encontramos a la deriva en el oscuro y tormentoso mar de las dificultades. En esas ocasiones, solo Jesús puede acallar la tormenta. Amén. Ellos estaban primero chasqueados, estaban atormentados, estaban enojados porque no pudieron nombrar a Jesús como rey. Se demoraron en entrar a la barca tal vez, y cuando entraron llegó la tormenta. Así que primero ellos pudieron evitar esa tormenta si hubiesen ido tan pronto Jesús les dijo que fuese. Pero segundo, y la parte positiva de esa tormenta, es que la tormenta al llegar sobre la vida de los discípulos y fue tan terrible que les hizo olvidar de ese chasco o de esa ira que tenían al no haber podido nombrar a Jesús como rey. Se les olvidó y ahora estaban pendientes de la tormenta. Pero sabes, Jesús no había olvidado a sus discípulos. Aunque Jesús estaba orando, dice la sierva del Señor en el desahogo de las gentes, aunque Jesús estaba orando allí en el monte, sin embargo, desde el monte, Él podía divisar a los discípulos. Recuerda que este era un lago, así que desde la montaña se veía. Así que Jesús observaba a los discípulos que estaban siendo acosados por aquella tormenta. Jesús no los perdió de vista, oraba pero los veía. Este es Jesús, querido hermano. Puede ser la tormenta más inmensa, la tormenta más terrible, más grande de tu vida, pero Jesús no te olvida. Él está pendiente de tu vida. No desconfíes de Jesús. Y luego entonces, cuando llega donde ellos están, mira la forma en cómo ellos lo ven. Era la solución que ellos tenían, era la esperanza que ellos tenían. Jesús era el Salvador de sus vidas, pero cuando ellos lo ven, dice el texto que los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Vieron a Jesús como un fantasma. ¿Cómo es posible? La solución que había para sus vidas y la vieron como algo malo, como algo negativo. Pero Jesús en ese momento les dice, tranquilos, no tengan miedo, soy yo, no temáis. Entonces en ese momento Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto es algo interesante, poderoso, porque Pedro, él está seguro que es Jesús. Si no estuviese seguro, no le pediría esto. Él está seguro. Entonces le dice, puesto que eres tú, oh Señor, envía que yo vaya a ti sobre las aguas. Esto es una fe poderosa de Pedro en Jesús. Se critica y se cuestiona mucho a Pedro, pero aquí Pedro estaba por encima de los demás, reflejando una fe poderosa. Los otros estaban asustados. ¿Quién iba a atreverse a bajarse de la barca y entrar al mar? En ese momento la barca era el lugar más seguro, pues estaba inseguro realmente, porque la tormenta era inmensa,
pero en medio de la inseguridad, el barco era lo más seguro que tenían. Bajarse del barco representaba peligro, la muerte. Sin embargo, Pedro estaba dispuesto a bajarse de allí y seguir a Jesús. Querido hermano, esto es una lección poderosa. No importa el lugar donde tú estés y no importa lo que tú pienses, que de pronto te va a ir mal o que de pronto vayas a sufrir o que de pronto vayas a fracasar. Es lo que piensan algunos cuando Jesús les hace la invitación para que lo sigan. Dicen, es que yo tengo miedo a salirme, yo tengo miedo a fracasar. No importa lo que tú pienses, arriésgate con Jesús y ve donde Él te dice que vayas, querido amigo. No tengas temor. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar. Mira, maravilloso. Caminó. ¿Cuánto tiempo caminó? ¿Cuántos pasos dio? No lo sabemos. Lo cierto es que Pedro caminó, pero cuando desconfió de Jesús, él empezó a hundirse y tú conoces el relato. Y lo maravilloso es, cuando Pedro pide auxilio, cuando Pedro le dice, Señor, sálvame, me estoy ahogando, Jesús no empezó a burlarse de Pedro. Jesús no empezó a criticar a Pedro. Jesús no empezó a regañar o reprender a Pedro. No, Él lo primero que hizo fue extender su brazo, tomar a Pedro y salvarlo. Y después de haberlo salvado, ahora sí lo reprende y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y ahora de allí camino a la barca. Mira lo maravilloso, una vez más Pedro camina sobre el mar, sobre su problema, pero ahora camina tomado y abrazado de Cristo Jesús. Maravilloso, camina por encima de sus problemas. La tormenta era el problema más serio que tenía Pedro, pero él caminó por encima porque confió y tuvo fe en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu problema ahora, querido hermano? ¿Cuál es tu dificultad, tu prueba? No importa lo grande que sea. Si tú entras a caminar tomado de la mano de Cristo Jesús, puedes caminar por encima de tus problemas, por encima de tus tormentas. Y cuando, ellos llegaron a la barca, la tormenta pasó y hubo una gran bonanza, maravilloso. Todo lo que produce Cristo Jesús allí en la vida de una persona que confía en Él. No importa lo grande que sea tu tormenta, Dios puede darte paz y tranquilidad, pero solo si confías en Él. Luego termina el relato mencionando muchos más milagros que realizó Jesús, pero todo esto es evidencia del poder de los milagros, de las obras que Dios puede hacer en una persona que deposita toda su confianza y toda su fe en Cristo Jesús. Por eso hoy es la oportunidad. Confía en Cristo, dale tu vida y deja que Él controle todos tus pasos. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!